Buenos días, estamos con Javier Cercas, el escritor que participa en el curso Los excesos de la normalidad, los defectos de la cordura de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial. ¿Qué tal? Muy bien. Quería preguntarle, su literatura normalmente combina, a partir de hechos de la realidad, una serie de narraciones que muchas veces tienen que ver con esas fronteras, ¿no?, entre lo que podría considerarse normal o lo que podría considerarse fronterizo. ¿Usted aborda esa situación por algún motivo en particular? Bueno, supongo que eso es exactamente en lo que consiste la vida, ¿no? Es decir, la normalidad no existe, es una estafa. Los individuos somos distintos, somos singulares, somos... Entonces, no, yo no me ocupo de la normalidad, tampoco me ocupo de la excepcionalidad, me ocupo de lo humano. Y lo humano siempre participa de lo que somos, pero también de variantes, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hablaremos sobre todo de mi último libro, que se titula El impostor, en el cual estamos hablando de un caso extraordinario, ¿no? Un hombre que mintió acerca del crimen más monstruoso de la historia de la humanidad, es decir, que inventó que había estado en los campos nazis, que llegó a ser presidente de la asociación, o de una de las asociaciones que reúne, la asociación más importante que reúne en España a los deportados nazis. Y claro, este hombre es no solamente, este hombre es como dijo Vargas Llosa a propósito del libro, este hombre es el mayor impostor de la historia, ¿no? Yo lo llamo el Maradona o el Picasso de la impostura, ¿no? ¿Significa que este hombre es distinto que usted y que yo? No, es exactamente igual que nosotros. La normalidad es una estafa, pero si acaso sería, lo que, como decía Dalí, súper normal. Más que normal, es súper normal. Porque es lo que somos todos, solo que llevado a un extremo monstruoso. Es decir, todos también somos como él un poco impostores, todos nos engañamos a nosotros mismos y engañamos un poco a los demás, solo que este hombre lo lleva a un límite monstruoso. Y por eso es interesante el caso, porque es lo que somos todos, solo que de manera hiperbólica. En el fondo la literatura siempre habla de eso, es decir, Macbeth nos fascina porque es la hipérbole de la ambición, Hamlet nos fascina porque es la hipérbole de la autoconciencia, ¿no? La autoconciencia, Romeo y Julieta son la hipérbole del amor romántico, ¿no? Y cuando los vemos nos damos cuenta de lo que es el amor romántico, hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Hasta la muerte, hasta el suicidio, ¿no? Por amor. Pues Marcos es la hipérbole de la impostura. Y del mismo modo que todos tenemos un poquito de Macbeth, y por eso Macbeth sigue fascinándonos, y todos tenemos un poquito de Hamlet, y todos tenemos un poquito de Romeo y Julieta, todos tenemos también un poquito de Marco. Insisto, todos nos engañamos un poco a nosotros mismos, todos engañamos un poquito a los demás, todos somos y no somos lo que somos. Así que él es como todos, solo que llevado a un extremo hiperbólico, exagerados. Por eso digo, no es que sea normal, es súper normal. Claro, pero una de las cosas que más me llaman la atención del caso de Enric Marco, o incluso del caso a partir de la historia de Sánchez Mazas, es que usted parte de hechos que son de la realidad, o sea, porque es una cosa casi alucinante que esa situación no sea una invención literaria, sea algo que parte de un sujeto real, digamos. Sí, pero son siempre... O sea, para empezar hay que decir una cosa muy importante, y es que la ficción pura no existe. Es un invento de quienes no saben lo que es la ficción. La ficción siempre está contaminada de realidad. El carburante de la ficción siempre es la realidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí es cierto que yo cuento historias reales, a veces, en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de Anatomía de un instante, que es una novela sin ficción acerca del golpe de Estado del 23 de febrero, que realmente es un fenómeno, o sea, es un caso extraordinario, ¿no? Por eso me interesó. Pero en el caso de Enric Marco también. Es decir, es una novela sin ficción. ¿Por qué es una novela sin ficción? ¿Por qué yo prescindo de eso que para todo el mundo aparentemente es fundamental cuando se escribe una novela, que es la ficción, que es la invención, que es crear mundos que no existen? ¿Por qué lo hago? Pues porque en el caso de Marco me parecía que eso no era necesario. Es decir, cada libro crea unas reglas, cada libro es una pregunta y tienes que formularla de una manera distinta. En el caso de Marco, como en el caso por otra parte del 23 de febrero, del golpe de Estado del 23 de febrero, me pareció que la mejor manera de contarla no era hacer ficción. ¿Por qué? Porque Marco ya por sí mismo es una ficción ambulante, ¿verdad? O sea, es un hombre que se inventó por completo su vida, y por tanto era inútil, era redundante, era literariamente irrelevante añadir ficción a la ficción.
Y lo que hice, desde el primer momento lo decidí, fue contar la realidad, o mejor dicho, poner a batallar dentro de la novela a la realidad de la ficción. Es decir, una especie de combate a muerte. Entonces, por eso, en este caso, en el caso de esta novela, no hay ficción, no hay invención, más allá de la que él mismo inventó, de la que él mismo creó, ¿no? Es que a propósito de esto recuerdo en un artículo suyo de hace bastantes años ya, donde relacionaba El hombre que mató a Liberty Balance con ciertos aspectos de Soldados de Salamina, un artículo sobre su novela. Y veo esa historia un poco de la leyenda que se convierte en realidad, donde al final acaba funcionando mejor la ficción o la impostura que la propia normalidad, aunque sea normalidad entre comillas, que hay detrás. En ese sentido usted se queda con la leyenda antes que con esa especie de realidad más gris. O sea, ¿qué parte de Enric Marco prefiere en ese sentido? ¿Qué parte de Enric Marco prefiero? No lo sé, no sé cuál prefiero. Yo lo que intento es, como hago siempre y como creo que hay que hacer, presentar a un personaje en toda su complejidad. Es decir, el deber de los escritores, como el de los pensadores, es mostrar la realidad en toda su complejidad. Nosotros no somos jueces. Nosotros lo que hacemos es cartografiar de qué está hecho el ser humano. No me refería en un sentido moral, sino en un sentido de fascinación literaria, a lo mejor. Sí, bueno, claro, o sea, lo fascinante de Enric Marco, claro, por supuesto, es un hombre que se inventa su vida. O sea, eso es por supuesto que es un genio, a la vez que un monstruo, ¿no? Porque es súper normal, como decíamos antes, ¿no? Pero claro, es un genio absoluto. O sea, ¿cómo es posible que un hombre mienta acerca del crimen más monstruoso de la historia de la humanidad? Pero no solamente eso, sino que engaña a todo el mundo durante mucho tiempo, que dé entrevistas, que conceda entrevistas, que pronuncie conferencias de las cuales la gente sale llorando a lágrima viva. Claro, para eso hay que ser un genio. Y para eso se deben dar unas condiciones previas también. Es decir, tiene que haber una sociedad porosa, propicia a ser engañada por esas mentiras. Y eso también me interesa mucho. Es decir, Marco no es solamente que fuera un genio, sino que además nuestra sociedad, nuestro mundo y en particular España, estaban deseosas de escuchar la mentira. A la gente no le gusta la verdad, a la gente le gusta la mentira. Mentiras consoladoras, bonitas, digeribles, tranquilizadoras, edulcoradas, sentimentales, heroicas, y eso se lo daba todo Marco. Mientras que la realidad, y sobre todo la realidad cuando hablamos de asuntos como los campos nazis o como la guerra española o como el franquismo, etc., la realidad es dura, triste, antisentimental, antiheroica, brutal y muy fea. Y como eso no nos gusta, nos inventamos una realidad distinta. Nos inventamos una realidad como la que se inventó Marco, heroica, bonita, sentimental, etcétera, etcétera. Es decir, eso es algo muy importante. No nos gusta la verdad, nos gustan las mentiras. Pero sin la verdad no podemos vivir. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti.